Bienvenidos a esta conversación del Centro para la Empresa Privada Internacional. Estamos desde Bogotá, Colombia. Hoy es 25 de marzo. Mi nombre es Tomás Mandl, soy el oficial de programas del Departamento de América Latina de CIPE, como decimos por su sigla en inglés. Y hoy me acompaña conmigo Santiago Lacerna, que está participando, igual que el resto del equipo de CIPE, aquí en Colombia de la conferencia El futuro del trabajo en América Latina. Santiago nos acompaña desde Bolivia. Él es miembro investigador de CERES. Buen día, Santiago, ¿cómo estás? Gracias, buenos días, un gusto estar acá. Gracias por acompañarnos, Santiago. Santiago además tiene una carrera como cantante, músico. Pueden ver en su página Spotify. Es muy interesante, les recomiendo. Santiago, contanos cuál es el complemento de la música y la investigación económica. Bueno, gracias por tocar ese tema. Eso no estaba en mi currículum oficial, es algo extraoficial, pero bueno, actualmente estudio algo que se llama aparte del cashless economy, que es lo que estamos estudiando con CIPE. También he dedicado muchos años de mi estudio a lo que conocen como la economía creativa, o acá en Colombia la economía naranja, que incluso es una idea que el actual presidente, es un libro que él escribió junto a Felipe Buitrago ya hace varios años cuando trabajaba en el BID. Bueno, hay una conexión ahí que me gusta explorar porque la música es mi pasión, es lo que me gusta hacer, pero la economía es lo que he estudiado, también es otra de mis pasiones y es mi trabajo. Entonces, cualquier oportunidad que tengo de combinar ambas disciplinas es bienvenida, ¿no? Y la economía creativa es un espacio muy interesante para combinar esas dos disciplinas y ver qué se puede hacer desde una perspectiva económica y política para darle más visibilidad a las artes y la cultura, ¿no? Santiago, contás un poco más de CERES y cómo llegás a tu posición actual en CERES y esta área de investigación. Bueno, CERES es una ONG en Bolivia con más de 40 años. Ha hecho investigación en varios temas sociológicos, antropológicos y económicos. El directorio está conformado por gente con mucha experiencia en temas de género y sociología, como también en economía. O sea que yo ya trabajo en CERES hace unos 10 años y es una plataforma muy interesante para hacer la investigación que uno quiere hacer. He podido investigar temas de economía creativa, habitabilidad urbana y ahora la economía cashless, ¿no? Que es lo que nos acercó un poco a trabajar con CIPE en este nuevo proyecto de Starting Economies o reactivando economías, ¿no? CERES que está en Cochabamba. CERES está en Cochabamba, Bolivia. Sí, es el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Como decíamos anteriormente, Santiago está aquí en Bogotá para participar de la conferencia sobre el futuro del trabajo en América Latina que hemos organizado con CIPE y con varios de nuestros socios de aquí de América Latina. Entonces, quería preguntarte en principio cuáles son tus primeras impresiones de la conferencia y cuáles son lecciones y cosas que has aprendido en este día de conversaciones de la conferencia. Me gustó mucho, me llamó la atención que no tenía una línea, bueno, me gustó esto, que no seguía una línea política en particular. He escuchado todo tipo de opiniones de todo tipo de personas que proponen políticas muy diferentes y por eso creo que al final el resultado que vamos a tener es algo que va a haber incorporado todas estas diferentes discusiones que hemos tenido. Estoy ansioso de leer qué va a salir en ese policy paper al final, ¿no? En cuanto a el impacto de la pandemia en términos generales, si nos puedes comentar un poco sobre la situación en Bolivia, cómo ha afectado y cómo las nuevas tecnologías digitales que hemos discutido en esta conferencia se han empezado a implementar o cuál ha sido el cambio en términos generales en Bolivia. Claro, ahora siempre queda la duda cuando uno habla sobre los efectos de la pandemia, si es que son efectos de la pandemia o efectos de las políticas de cuarentena que se tomaron, ¿no? Porque el distanciamiento forzoso hace que uno inevitablemente haya tenido que recurrir a otros medios digitales, tanto en educación por medio de las clases virtuales, a pagos online por medio en Bolivia, el caso de los códigos QR, ¿no? Entonces, específicamente este fue un fenómeno que creció bastante en Bolivia. La banca tradicional logró sacar por iniciativa propia, logró sacar este sistema que en Bolivia se llama Simple QR, y
todos lo implementaron en sus aplicaciones móviles justo unos meses antes de que llegara la pandemia, a fines del 2019. Entonces, el momento que empezaron los confinamientos y la cuarentena, toda la gente que tenía una cuenta bancaria, que es más o menos el 50% de la población boliviana, tuvo acceso a esto. Sin embargo, eso no quiere decir que todos lo hayan usado, ¿no? Solo un 20% dice que conoce y usa este tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, todavía hay una brecha muy, muy grande que cubrir. Los bancos todavía necesitan ponerle un poco más de fuerza a su educación financiera, enfocándose en este tema en particular, pero es un fenómeno que fue indudablemente evidente, ¿no? Creció, fue primera vez el 2020 que estas transacciones online superaron en número de operaciones y en monto a las transacciones por tarjeta de débito y de crédito. Contanos un poco más de esa brecha que tú hablas. ¿Cómo está Bolivia comparativamente en la región latinoamericana en términos de, digamos, acceso a herramientas digitales, uso de celulares, penetración de Internet? El uso de celulares está bastante universalizado. Es más del 90% de la población que tiene un acceso a un celular, aunque no sea un celular inteligente, ¿no? Entonces, esto permite a algunas empresas como Tigo, una proveedora de servicio móvil, a implementar lo que le llamaron Tigo Money, que es la billetera móvil, que hace que uno pueda transferir plata, dinero, sin necesariamente tener acceso ni a Internet ni a un smartphone. Entonces, solo por SMS manda la orden de enviar dinero y en un kiosco en un área rural, la kiosquera recibe la orden y le entrega la plata a la persona que vive en el campo, ¿no? Este es un instrumento que ha estado funcionando ya años antes de la pandemia y tuvo mucho éxito. Y es una gran herramienta para cubrir esas brechas de acceso que tenemos actualmente. El Internet está abaratándose poco a poco, pero sigue siendo uno de los más caros de la región. Y por suerte, en Bolivia hay un proceso de urbanización bien grande. Entonces, si bien hay áreas rurales, el 60 o 70% de la población boliviana vive en ciudades. Eso, a pesar de que tiene algunos problemas ambientales y otro tipo de problemas de aglomeración, permite realizar políticas y entregar servicios de una manera más efectiva a una mayor parte de la población sin tener que realizar inversiones muy grandes en términos de infraestructura, ¿no? Parte también de la brecha que tú mencionabas, por la bancarización, que ha sido un problema generalizado en América Latina por mucho tiempo, un porcentaje muy alto de la población que no tiene acceso a la banca formal. Exacto. Y estamos viendo en respuesta a esto, gracias a las nuevas herramientas digitales, el crecimiento de empresas, las llamadas unicornios, ¿verdad? Como el caso de Ualá en Argentina, el caso de Nubank en Brasil, que están accediendo o dándole servicios de bancarización a un segmento de la población que antes no tenía. ¿Cuál es tu reacción a eso y cuál es el impacto en Bolivia? Es muy interesante ese tipo de... Creo que no estoy muy familiarizado con los que tú mencionas, pero en Bolivia lo interesante es que el tema de los pagos digitales se está dando por medio de la banca tradicional, digamos. Ellos tomaron la iniciativa y ahorita la manera más fácil de realizar pagos online es por medio de la banca. Y eso tiene un poco que ver con el mercado tan pequeño que tenemos, que no le llama mucho la atención a empresas como PayPal. Y por otro lado, la regulación que hace que no valga la pena pasar por todas esas trabas que ahorita existen en la regulación para poder implementarse de manera completa, ¿no? Por ejemplo, PayPal ahorita está disponible en Bolivia, en teoría, pero uno no puede retirar sus fondos de PayPal porque PayPal tendría que cubrir con ciertos requisitos. Entonces puedes depositar fondos a PayPal para hacer comercio online y pagar, pero no puedes recibir. Entonces, si tienes un trabajo internacional, no te puede llegar dinero por ese medio. Y un poco tiene que ver, creo, con este miedo que existe de parte de algunos entes reguladores de que se hagan transacciones sin que ellos reciban algún tipo de porcentaje, ¿no? En algunos gobiernos en Bolivia existe todavía la concepción de que si el gobierno no gana plata, el país no gana plata, lo cual es totalmente equivocado, ¿no? Pero interesantemente en Bolivia es la banca digital, es la banca tradicional la que tomó la posta en este sentido. No tenemos muchas otras opciones, salvo la billetera móvil. Y bueno, gente que está empezando a comprar criptos, pero lo usa más como inversión en activos que como dinero, ¿no?
Si nos podías, tú mencionaste algunos impedimentos regulatorios, en general, ¿cuáles son los principales impedimentos en Bolivia para el desarrollo de esta actividad? Bueno, la regulación en sí es muy estricta, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente a una empresa como PayPal le daría flojera entrar porque dice, bueno, es un mercado, no es muy grande, la población de Bolivia está alrededor de los 10 millones ahorita, que esa es solo la población de Bogotá, ¿no? Entonces, no es muy atractivo y PayPal diría, ¿para qué vamos a pasar por tanto esfuerzo legal? Y encima la situación política en Bolivia no es tan segura, entonces, ¿para qué hacer todo ese esfuerzo? Y ahora, por el otro lado, hablando de criptos, está totalmente prohibido en Bolivia. Y esto es algo que reiteran cada 2, 3 meses a medida que se van enterando que la gente está comprando más criptos. Por si acaso no está prohibido, o sea, por si acaso está prohibido, no avalamos este tipo de monedas, pero eso no hace que la gente igual no lo compre, ¿no? Es muy difícil prohibir y bloquear este tipo de tecnologías. O sea, el Internet ha abierto las puertas al mundo y es muy difícil cerrar eso, ¿no? Yendo específicamente al proyecto que te trajo aquí a Bogotá y a trabajar con CIPE, contanos un poco de qué se trata este proyecto de Cashless Economy. No sé si tiene una traducción en español que funcione. A veces no funciona muy bien la traducción. Le llamamos economía sin dinero en efectivo, pero es un poco largo el título, ¿no? Cashless es más pegajoso, creo. Pero el proyecto en sí es un proyecto de investigación. Hemos llevado a cabo varias encuestas y grupos focales para determinar cuánto sabe la gente sobre este tipo de transacciones, si es que lo usa, y también para identificar ventajas y desventajas de usarlo, ¿no? Porque no se trata, no se trata de empujar a que se implemente un cierto tipo de tecnología si es que no hay un beneficio aparente para todo el mundo. Y en este tema es súper importante el tema de la inclusión financiera, ¿no? Uno puede realizar campañas muy agresivas de cashless solo para encontrarse que el 80% de la población no está lista para hacer este tipo de transacciones. ¿Por qué no está lista? ¿Qué es lo que está faltando? Como te digo, falta de acceso a los medios, no se animan, no conocen. Entonces, bueno, y la informalidad es otro tema enorme, ¿no? No necesariamente uno tiene que estar formalizado para usar este tipo de medios de pago digitales, pero existe la concepción de que incluso si me bancarizo, estoy un poco más cercano a la formalidad y ahí ya me va a caer el Estado con impuestos y con todas las otras cosas que no quiero que me caiga porque si no tendría que cerrar mi negocio, ¿no? Nosotros vemos en otros países del mundo, prácticamente en África, en Asia, países que en términos estadísticos quizás están un poco para atrás en términos de ingreso per cápita comparado con América Latina, pero que usan mucho todos estos sistemas de pago digital. Tengo en mente, por ejemplo, el caso de M-Pesa en Kenia, que es un sistema donde cualquier persona desde su celular puede enviar pagos y recibir pagos. En Asia, en China, por ejemplo, con la app WeChat también se puede hacer todo, básicamente. Sí. No hay nada que no se pueda hacer a través de WeChat. Exacto. ¿Qué tan lejos está Bolivia y América Latina en general de hacer esas cosas que parecen tan simples, pero que no se implementan? Bueno, hay un tema cultural bien grande ahí, ¿no? Que depende mucho de la apertura de la gente a confiar en este tipo de medios. En el caso de Kenia, justamente escuché ayer a uno de los economistas invitados que mencionaba que en Kenia ya había mucho trueque antes de que se implemente este sistema. Entonces la gente no dependía tanto del efectivo. Entonces fue un poco más fácil para ellos decir, bueno, igual no uso efectivo, pasaremos a este otro medio. Es una teoría interesante, no la había oído antes. Y bueno, en el caso de la China, creo que no hay muchas otras opciones ahí, ¿no? O sea, tienen que usar WeChat, es porque el gobierno les dice que tienen que usar WeChat y sí o sí tienen que hacerlo y creo que no tienen mucha voz ni voto en ese sentido, ¿no? En Latinoamérica todavía somos una región caótica donde todos queremos ejercer nuestras libertades individuales, entonces yo creo que lo necesario es hacer políticas flexibles que se abran a seguir a lo que dice la gente, ¿no? A dónde está yendo. O sea, no se trata de intentar dirigirlo, sino de intentar crear políticas y normas que respondan a las necesidades que están mostrando actualmente, ¿no? Ya que usted mencionaba las normas, si el día de mañana usted regresa a Cochabamba, le llama al presidente Arce y le dice quiero que sea el secretario general
cashless economy para Bolivia? ¿Qué es lo que haría usted en los primeros 100 días de su administración? Bueno, o sea, estás dando por sentado que aceptaría el cargo en primer lugar. Sí, estoy por sentado Sí, que sí. aceptaría. Bueno, inicialmente habría que abrir las puertas primero a criptos, ¿no? O sea, dejar de lado todas esas leyes que regulan en base al miedo y no en base al conocimiento de algo. Por el otro lado, cashless, o sea, estamos haciendo esfuerzos ahorita y habría que pedir al sector privado, pedir, no obligar, que hagan un poco más de esfuerzos en términos de su educación financiera, ¿no? Pero todo tiene que ver, yo digo, con observar lo que está haciendo el sector privado y apoyarlos. Entonces, no haría nada muy invasivo, me imagino, ni nada que diría, esta es la solución y tienen que seguir este camino, ¿no? Y de hecho, tendría que rodearme de gente que sabe mucho más en el sentido técnico del tema, ¿no? ¿Hay alguna ley o regulaciones específicas que cambiaría o modificaría? Particularmente ahorita, la que más molesta es la prohibición de criptomonedas, ¿no? Es la que más muestra un cierto retroceso. Y después son detalles de la regulación. La Autoridad de Servicios Financieros, ASFI en Bolivia, tiende a ser un poco invasiva y cuando necesitan ingresos juegan un poco a que la empresa cometa errores para ganar de sus multas. Y eso es una manera, no lo veo muy ético, esa manera de operar, ¿no? Entonces, de hecho, habría que cambiar un poco todo el sistema de multas y auditorías que tiene el sistema financiero y mostrarles que el gobierno está de su lado, que quiere apoyarlos, no es que quiere multarlos y ganar de ellos, ¿no? En cuanto a costos, algo que se ve no sé, en Bolivia y en otros países de América Latina, es que a veces hay una sola empresa de telecomunicaciones, puede ser privada o pública, que es la que únicamente legalmente puede proveer este servicios de cashless economy. Usted mencionó el caso de Tigo en Bolivia. Sí. ¿Hay costos altos para estas transacciones digitales o eso no es un problema en Bolivia? No parece ser un problema porque han estado creciendo, pero los servicios financieros en general sí tienen costos financieros altísimos. Hubo un estudio en que incorporaba todas las distintas obligaciones que el Estado impone al sistema financiero, que llegaba a ser hasta el 60% de las utilidades que se iban en calidad de uno u otro impuesto, incluyendo obligaciones ustedes no pueden distribuir estas utilidades, tienen que retenerlas para que cumpla alguna función social, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo eso hacía que llegue casi hasta el 60%. Actualmente no conozco cuáles serían los intereses o impuestos Bueno, el impuesto a la transacción en general en Bolivia es 3% y es un impuesto que existe para cualquier transacción financiera, ¿no? Pero particularmente lo que Tigo Money paga por realizar sus servicios es un dato que no lo tengo a la mano. Okay. Otro desafío en general de América Latina a nivel de economías es la poca conectividad entre las economías de la región, ¿verdad? Sí. Muchas veces es más fácil para un boliviano, un exportador boliviano, exportar a Asia o Europa que exportar a Paraguay. No sé si esto afecta del mismo modo la economía digital, no sé si usted la puede estudiar o cuál es tu visión sobre eso. Bueno, la economía digital es un instrumento más, ¿no? que responde a las necesidades del mercado. Entonces, no sé si cambiaría mucho la dinámica que existe actualmente. Uno exporta sus productos donde están los compradores y si es que Asia es un mercado atractivo, va a seguir siendo atractivo ya sea haya una economía digital o no, ¿no? Para que se integre más en términos de comercio la región, creo que todo se trata sobre poder ofrecer algo que sea atractivo para el resto de la población y que las otras poblaciones lleguen a ser un mercado lo suficientemente atractivo nuevamente, ¿no? Como mencioné, Bolivia, a pesar de ser una región grande, tiene una población muy pequeña y no se requiere esfuerzos muy grandes de bolivianos para atraer productos de afuera para que a la gente le podría interesar comprar, ¿no? En tu investigación, tú mencionaste el impacto de las personas de menores ingresos, las familias de menores ingresos. ¿Me puedes expandir un poco más ese sentido? Porque justamente uno de los desafíos y las grandes oportunidades de la economía digital es de darle esa oportunidad a las personas de menores ingresos, a las personas a veces desconectadas de la economía formal, los países de conectarse. Exacto. Bueno,
El movimiento de las microfinancieras ha sido muy importante en Bolivia. Empezaron ya por allá en los 90 y realizaron esfuerzos de bancarización muy grandes. Entonces hay familias en las áreas rurales que ya están bastante conectadas por medio de estas entidades financieras. Contanos un poco qué es la microfinanciera. Bueno, son entidades financieras un poco más pequeñas que tomaban riesgos mayores que la banca tradicional, entregando créditos por montos más pequeños a campesinos en las áreas rurales o comerciantes, gente que no está formalmente establecida, y aún así la microfinanzas dijo: "Bueno, mira, no facturas, no eres parte de ningún régimen formal, pero aún así te voy a dar un crédito, voy a correr ese riesgo, pero el interés va a ser un poco más alto". En realidad, en algunos casos era mucho más alto, pero esto respondía un poco al hecho del riesgo que estaban tomando. Y el cliente feliz aceptaba este tipo de créditos porque el monto mensual que pagaba igual no era tan alto, ¿no? Entonces no era que se metía en una situación de la que no iba a poder salir, sino era un acuerdo entre ambas partes voluntario. Y las microfinancieras permitieron llegar a áreas donde la banca tradicional no podía llegar. Eso ahora está cambiando, y hay bancos muy grandes que han visto el atractivo de hacer microfinanzas y se han abierto también a estas áreas rurales. Entonces, ya existe también esa infraestructura y esas conexiones para ayudar a la gente en las áreas rurales también a realizar este paso hacia la banca digital. Y como te digo, también por medio de la billetera móvil, esto era algo que ya se estaba dando. Y casi el 90% de la población tiene celular ahora. Entonces es cuestión de que se informen un poco más. Ahora, esto fue algo que vimos en los grupos focales. Por más que uno haga esfuerzos por informar y por publicitar esto, mucho depende de lo que se corra la voz. Entonces, normalmente se vio que cuando una familia adoptaba el uso de la banca digital, empezaba primero por los más jóvenes, que se animaban a usar esto, entendían un poco más y ellos enseñaban a sus papás e incluso a sus abuelos. Entonces, es un poco esperar y ver qué se necesitaría para facilitar este proceso, pero de que está creciendo y está ahí es indudable, ¿no? Otra de las oportunidades de todas las nuevas herramientas digitales, y es parte justamente de nuestra conversación y proyecto del futuro del trabajo en América Latina, de entenderlo como un proceso holístico, digamos, no solamente ver el impacto dentro del comercio, de las transacciones económicas que pasan en una economía de un país o de una región, sino también la relación y el acceso a servicios del ciudadano común, a los servicios públicos o a los servicios del Estado en general. En Bolivia en particular tiene una geografía espectacular, pero también puede ser desafiante para alguien que quiere acceder a esos servicios públicos. No sé si me puedes comentar un poco más sobre el impacto de herramientas digitales, sí, y si el gobierno está haciendo algo para facilitar, digamos. Claro. Bueno, la economía digital sirve sobre todo para realizar pagos de estos servicios públicos, pero esto es algo que recién se están percatando estas instituciones. De hecho, yo en mi propio banco, que es uno de los más grandes de Bolivia, en la aplicación no podía pagar el servicio de agua hasta hace unos meses. Recién han implementado este servicio. Entonces, los servicios públicos tardan un poco en percatarse de que esto puede ser una herramienta que les permita crecer. La cobertura eléctrica en Bolivia es muy buena, ha llegado a muchas partes del país. El tema del agua es un servicio un poco más delicado, o sea, incluso en mi ciudad, Cochabamba, sí, hemos tenido la guerra del agua, que para alguna gente fue una victoria cuando se fueron las transnacionales, pero ahorita nuestro sistema de agua está igual de defectuoso que lo que estaba hace 20 años cuando hubo esa guerra del agua, y la gente sigue recurriendo a cisternas, esos camiones que traen turriles de agua que sacan el agua de la tierra sin ningún tipo de proceso ni filtro, y cuesta el doble o el triple que lo que cuesta actualmente el servicio público. Pero como el servicio público es ineficiente, no llega a esas zonas. Entonces, de la cobertura de servicios es muy complicado, pero la banca digital podría ayudar a facilitar los pagos que se hacen respecto a esto. Pero por el momento de nada va a servir eso si es que no encuentran una manera de ser más eficientes y
lograr crecer para cubrir a toda la población que tienen que cubrir, ¿no? Me refiero al agua en particular. Por último, para finalizar la conversación, Santiago, un tema que ha surgido en casi todas las conversaciones que hemos tenido en el marco de esta conferencia de futuro del trabajo es el tema de la educación. Sé que tu proyecto oficialmente no toma no toca el tema de la educación, pero ¿cuál es tu visión del impacto de las tecnologías digitales en la educación y si hay lugar para crecimiento en Bolivia específicamente? Es muy interesante ese tema de la educación. Es verdad que mi proyecto no lo tocaba, pero ayer tuve la oportunidad de discutir y pensar mucho en ese tema. Y me parece que, bueno, ahorita, hace unos años, tuve la oportunidad de estar en Los Ángeles y promocionaban mucho los títulos técnicos, ¿no? O sea, estudia nomás 2 años y prepárate para lo que el mercado realmente necesita. Y enseñaban cosas bien específicas y bien técnicas, pero ahora parece ser que esas cosas bien específicas y técnicas pronto van a ser reemplazadas, ¿no? Por los procesos automatizados que el software y la inteligencia artificial permiten. Entonces, muchos habló ayer de la necesidad de enseñar habilidades blandas, que le llaman, ¿no? Inteligencia emocional, liderazgo, creatividad, lo cual sí, sin duda es algo que las máquinas no van a poder reemplazar ni en el futuro cercano, pero ¿dónde se puede realmente enseñar eso en el colegio? Es lo que yo me pregunto. O sea, uno, la autoestima, la inteligencia emocional, tu liderazgo, no sé si es algo que solo el sistema de educación puede hacerse cargo, ¿no? Entonces ahí me parece que es importante también considerar que mucho de eso tiene que ver con la formación que uno tiene en la familia en sus primeros años y que no solo se debería pensar en políticas que faciliten este tipo de enseñanza en la educación, sino en políticas que también permitan un ambiente familiar adecuado, ¿no? Entonces, no me refiero a subsidios ni ese tipo de cosas, pero sí me refiero a ver, no sé, creación de espacios más family friendly, o sea, amistosos para las familias, ¿no? Que haya más parques, menos presión. No sé la respuesta, pero me parece que si uno va a hablar de habilidades blandas, tendría que incorporar ese tipo de elementos en sus políticas. Muy bien, muchísimas gracias, Santiago, en principio por participar en la conferencia estos 2 días y por tomarte el tiempo de conversar el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y estoy aquí para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias.